Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que ayer hubo Champions League y que ganó el Fútbol Club Barcelona, además de otros resultados, Eric. Efectivamente, empezamos con el Fútbol Club Barcelona, el partido que se jugó en Newcastle. El Barça gana 1-2 en un partido complicadísimo para los del equipo de Hansi Flick. Hay que decir que los dos goles los metió Marcus Rashford en el 58 y en el 37. Pero antes de llegar esos dos goles y esos 3 puntos en el casillero para el Barcelona en esta Champions 25-26, hay que decir que sale el Newcastle con muchísima presión. El Barcelona le empezó costando sacar el balón muchísimo, e incluso la segunda parte también, ¿no? Mejoró un poco en la primera parte el Barça, pero la segunda parte también le empieza costando mucho los primeros minutos de esa segunda parte. Después de un buen centro de Koundé, Marcus Rashford pone el 1-0 y el partido se calma un poco, y además pocos minutos después, en el 67, como decía, el segundo también de Marcus Rashford, uno de los mejores goles de esta jornada de Champions, un zambombazo de fuera del área. Parecía que el partido se había calmado y que no iba a haber sobresaltos en ese final de partido, pero en el minuto 90 un error defensivo del Barça provoca el gol de Anthony Gordon, concretamente en el 90, para poner el 1-2, y el miedo en el cuerpo de los azulgranas, que tuvieron que vivir el tiempo extra, los 7 minutos de tiempo extra, pues un poco acongojados y metidos un poco atrás, esperando que no cayese ese segundo gol que pusiese el empate en el marcador. Triunfo muy importante para el Barça, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no estaba Balde, no estaba Lamine Yamal, que hubo muchos cambios en ese once inicial del Barça, pero aún así consiguieron ganar en esta, una de las salidas más difíciles de... Un estadio muy difícil, una de las salidas más difíciles de esta Champions para el Barça, junto a la del Chelsea, que la veremos en próximas jornadas. Hay que decir que también hubieron otros partidos. A las 6:45 se jugaron dos, concretamente Copenhague-Bayer Leverkusen 2-2, sorpresa el Copenhague, que estuvo a punto de ganar e hizo un gran partido, por cierto. También sorpresa, el Brujas gana 4-1 al Mónaco, también a las 6:45 de la tarde, y ya a las 9 el Sporting de Portugal, como se esperaba, gana 4-1 al Kairat Almaty, mete el primer gol en la Champions en su historia el Kairat Almaty. También otra goleada, el Eintracht de Frankfurt a Galatasaray, que empezó ganando el equipo turco, gana 5-1 el equipo alemán. El Galatasaray fuera de Turquía y fuera de la ayuda de los árbitros en Turquía no sé por qué, a qué se refiere con eso, don Guillermo. Y el otro partido también de la jornada, del día, ese Manchester City-Nápoles, que se acabó llevando el Manchester City con uno de los goles de Haaland, que va en números de hacer números históricos en la Champions. Pero bueno, dejamos Europa para centrarnos en España, y concretamente con noticias de tribunales, Guillo. Sí, hay dos noticias de tribunales que tienen que ver con el fútbol. La primera, ayer se conoció que el juzgado número 3 de Tirajana, en Gran Canaria, ha decidido abrir juicio oral contra Raúl Asensio, Ferran Ruiz, jugador del Girona, Juan Rodríguez y Andrés García, por haber grabado y difundido un video sexual donde aparece una menor de edad. A Raúl Asensio solamente se le acusa por difundir el video, mientras que a los otros 3 investigados se les acusa de haberlo grabado y además de haberlo difundido. Por esa razón es que a Raúl Asensio se le pide que tiene que pagar una fianza de 15.000 euros, mientras que a los otros 3 involucrados se les pide que tiene que pagar una fianza de 20.000 euros. Recordemos que son 2 mujeres las que denuncian esta situación, una de 18 años que ya exculpó a Raúl Asensio y la otra de 16 años que mantiene su acusación a las personas implicadas. También hablamos sobre las declaraciones en el caso Negreira. Ayer también se llevaron a cabo esas declaraciones donde 2 expresidentes del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, junto con el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, precisamente declararon ante la jueza en el caso de Negreira. Ambos expresidentes han declarado que el éxito deportivo del Barcelona durante esa época no se basó en ayudas arbitrales, sino en el talento que había en la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Hay que aclarar que estos 2 expresidentes del Fútbol Club Barcelona solamente respondieron a las preguntas que hicieron sus abogados, mientras que Javier Enríquez respondió a las preguntas de la Fiscalía, cosa que no hicieron los expresidentes. Por su parte, Javier Enríquez, el hijo de Negreira, afirmó, según revela El Español, que de los 7,5 millones de euros que el Barcelona pagó por los informes, él solamente recibió 60.000 euros, y que esos 7,5 millones de euros pues
no fueron precisamente por informes, una cosa que va en contra de la defensa del Fútbol Club Barcelona, que desde el principio ha dicho que los 7,5 millones de euros fueron por informes del ex árbitro y ex número 2 del CTA. Esa ha sido pues prácticamente un resumen de lo que pasó en esas declaraciones del juicio del caso Negreira. También hablamos y seguimos en España, Eric, porque ahí hay fútbol, hay liga. Hoy tenemos partido entre el Real Betis Balompié y la Real Sociedad esta noche. Dejamos los tribunales, volvemos al campo porque vuelve la Liga con la jornada 5. Como bien dice Guillo, empieza con ese Betis Real Sociedad, uno de los partidos de la jornada. Dos equipos que a principio de temporada se esperaba que iban a luchar por lo mismo prácticamente, por Europa, esa lucha por Europa, pero que han empezado de manera regular. Hay que decir que la Real Sociedad en los 4 partidos que ha jugado no ha ganado ni uno y que el Betis solo ha ganado 1 en 5, porque recordemos que esa jornada 6 que se jugará entre semana, ellos no la van a jugar ni el Betis ni el Celta, porque van a jugar su jornada de Europa League. Entonces jugaron ese partido de la jornada 6 que era entre ellos, lo hicieron hace unas cuantas semanas. Como digo, partido muy importante ese, pero tenemos muchos otros, ¿no? El Real Madrid el sábado a las 4:15 se enfrenta contra el Español, uno de los grandes equipos de este inicio de Liga, está en los primeros puestos de la Liga. También para destacar ese Villarreal Osasuna también del sábado, Valencia Athletic también el sábado, a las 2 Girona Levante, lucha por el descenso a priori, a la vez Sevilla también es 6:30, y el domingo Rayo Celta a las 2, Mallorca Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que llega después de esa derrota al Liverpool pero con buenas sensaciones, y el Mallorca con muy malas, llega al partido. Después de las 6:30 Elche Oviedo, y para finalizar la jornada Barcelona Getafe, que ya saben que jugará en el Johan Cruyff. Finalizamos este apartado de noticias hablando de algo relacionado con la Liga y el Real Madrid, porque sigue intentando el Madrid quitarle la roja a Hausen. Precisamente con esa jornada de mañana donde el Real Madrid jugará contra el Español. De momento Hausen no podrá jugar ese partido contra el Español porque apelación ratifica la decisión de disciplina donde solamente se le mantiene una fecha de sanción a Hausen. Esto pues obviamente le sentó muy mal al jugador del Real Madrid, porque el jugador del Real Madrid recuerda que el CTA en su informe sobre la calificación de los arbitrajes y donde revelan errores de los árbitros, pues el CTA dijo que esa jugada se podía sancionar con una tarjeta amarilla y que no encajaba dentro de las determinaciones de la zona doxo. Publicó el jugador del Real Madrid en sus redes sociales un mensaje muy contundente donde dice lo siguiente: 1. Gil Manzano expulsa injustamente a Hausen. 2. El VAR no entra y lo permite. 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido. 4. El CTA reconoce el error. Y 5. El CTA sanciona una vez reconocido el error con otro partido a Hausen. Se admite el error pero sigo sancionado. Buena imagen para el fútbol español. Contundente mensaje del jugador del Real Madrid que pues espera que por lo menos ya tras el recurso que va a presentar el Real Madrid ante el Tribunal Administrativo del Deporte, pues pueda jugar mañana. El Real Madrid, como he dicho, va a elevar esto ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que recordemos está adscrito a el CSD. El CSD que a principio de año pues dio una resolución favorable al Fútbol Club Barcelona para que pueda incluir dentro de su plantilla a Dani Olmo. Vamos a ver cómo se soluciona esto ya en terrenos de la política y en terrenos de lo contencioso administrativo, para ver si mañana Hausen puede jugar ese partido contra el Español, como ya decía Eric, un Español que viene teniendo un tremendo inicio de temporada. Y ahora vámonos, como todos los días, en este momento, vámonos a la tertulia con un invitado de lujo. Empezamos esta tertulia con el invitado de hoy, Sandro Meco, que lo vamos a tener aquí prácticamente toda la semana. La semana pasada no pudo estar, pero esta sí. Tenemos aquí, ¿cómo estamos? Bueno, nos ha costado, la verdad que os lo he puesto muy muy difícil, perdonadme porque ha sido culpa mía, pero ya estamos aquí. Lo bueno se hace esperar. Siempre, y yo también. Bueno, Sandro, no sé cómo viste, vamos a hablar evidentemente de ese partido del FC Barcelona ante el Newcastle. No sé cómo lo viste, qué sensaciones te dejó el Barça y el Newcastle, claro. Pues en un primer momento... Bueno, a ver, voy a partir de que estoy muy cabreado.
Estoy muy cabreado, porque para la gente que no lo sepa, yo soy aficionado del Manchester United. Bueno. Y los dos mejores jugadores desde mi punto de vista de los dos equipos eran ex del Manchester United. Por un lado Marcus Rashford, por supuesto, Elanga, ¿no? con esos 2 goles, y por otro lado Elanga, creo que era el presidente, uno de los directivos del Nápoles, ¿no? El que decía esta semana que Dios bendiga al Manchester United porque no hay club que arruine más a los jugadores que el propio conjunto inglés. Es cierto, para mi dolor y mi pesar, es así. En Nápoles lo saben bien, McTominay, claro, mejor jugador del... En el Betis, aquí más cerca, Anthony, totalmente. Sí. De Gea, otra vez, que vuelve a ser un porterazo. Onana, el otro día una puntuación de 8,4. Yo no sé qué ocurre en Manchester, pero desde que se fue Ferguson, es que no lo sé, el frío, la gente, todo en general, todo está yendo horrible y cada año va peor. Sandro, no te dejarás crecer el pelo, ¿no? No, por Dios, yo empatizo y tengo toda la lástima del mundo por ese buen hombre que va a traer una melena que ya le gustaría a Rapunzel. Sí, bueno, para que no lo sepa, hay un chico en redes sociales que se deja crecer el pelo hasta que el Manchester United consiga ganar 5 partidos seguidos en cualquier competición. Ya lleva un año, ¿no? Ya lleva más de un año, tiene que ganar, pues ya sea, pues FA Cup, encadenar, ¿no? Un partido de FA Cup, 3 de Liga y 1 de Europa League, yo qué sé, pues así se cortará el pelo. Lo peor de todo, Eric, es que desde ese momento el Manchester United no ha pasado de los 2 partidos seguidos ganando. Es horrible. No, totalmente. De hecho, ya esta temporada ya estamos fuera de un título. La FA Cup ya está fuera, así que bueno, pues nada. Totalmente. Pero bueno, vamos si quieres al partido del Barça, porque tiene muchas cosas que analizar. No sé cómo lo visteis vosotros, pero me encantó el Newcastle. O sea, quiero decir, es un equipo que ya sabemos el estilo de juego que tiene, no va a sorprender a nadie, ya lo hemos visto también en Champions, pero esa presión tan alta, especialmente los primeros 15 minutos del primer tiempo y los primeros 15 minutos del segundo tiempo, yo creo que se demostró que el Barcelona le costó muchísimo salir de ella. Yo creo que se esperaba, ¿no? Muchas personas esperaban que el Newcastle se iba a encerrar porque el Barcelona llegaba siendo un equipo pues obviamente superior por lo que demostró en la Champions pasada y en la temporada pasada, pero el Newcastle es cierto que de algunos años acá ha demostrado en el fútbol inglés ser un equipo alegre, ser un equipo que propone, ser un equipo que tiene muchos recursos a la hora de elaborar el juego, y eso lo demostró ayer mismo. Totalmente. Un equipo que juega un fútbol muy directo y que en algunos momentos puso en aprietos muy grandes al Fútbol Club Barcelona en su estadio, en un estadio que es muy difícil, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que al final es el clásico partido que das por hecho que vas a ganar. Y explico por qué. Al final el Newcastle, y además en los últimos días de mercado, ha perdido la batalla contra el Liverpool por Isaac. Entonces piensas que ese componente emocional está ahí, que están aún tocados. Además. Claro. Pero si quieres contraatacar con las emociones, es el regreso del Newcastle a la Champions, es en casa. Yo creo que esos 15 primeros minutos fueron un compendio maravilloso de esfuerzo por parte del Newcastle y de la hinchada que estaba ridísima. Sí. Y en Inglaterra, que están tan cerca. Justo, celebraban cada córner. Celebraban cada córner como si fuera un gol. Totalmente, pero creo que ahí el Barça lo hizo muy bien porque el Barça consiguió sobrevivir a esos minutos. Es que para mí ese es el tema. Para mí esa es la palabra, sobrevivir. Claro. O sea, porque yo, sinceramente, creo que Newcastle tenía la idea de presionar, pero viendo las bajas del Barça y viendo la situación del Barcelona ayer, tenía todavía más sentido, porque cuando llega con la baja de Íñigo Martínez sabíamos el problema que iba a tener el Barça de salida de balón. Si encima el que le sustituye es Araujo, todavía más problemas. Si encima Araujo hace que Cubarsí se tenga que ir a la izquierda, todavía más problemas. Valde no está para hacer esas arrancadas desde segunda línea que hace muchísimas veces en el Barça, y no está lesionado, tiene que jugar Gerard Martín. Más problemas. No tienes una situación como te podría crear Lamine Yamal de un balón a Lamine y que él invente, porque evidentemente está lesionado y no juega. Entonces, el Newcastle yo creo que quería presionar desde el inicio, pero todo ese combo que el Barcelona tenía provocaba que la presión del Newcastle tuviese todavía más sentido y fuese mucho más efectiva. Y es que lo fue. O sea, incluso sin el Barcelona hacer especiales pérdidas no forzadas, es que le tuvieron muchísimos problemas para sacar el balón, y hasta que Pedri no tuvo que bajar su posición muchísimo, le costó una barbaridad. Y de verdad, Rashford con ese primer gol le da un respiro al Barça, pero ya no la victoria, sino un respiro de decir, venga, vamos a jugar. Pero era de esperarse, porque se sabía que iba a ser un partido trabajado, que iba a ser un partido que le iba a costar al Fútbol Club Barcelona. Al final, digamos, todas las placas tectónicas terminaron acomodándose como se tenían que acomodar, pero el Newcastle, por ejemplo, esta temporada le hizo un partidazo al Liverpool, que termina ganando el Liverpool, pero de todos modos fue un partidazo. Bueno, de nuevo tiene ese carácter especial del que hablábamos, ¿no? Al final estaba ese componente extra que tanto morbo nos da a los periodistas por precisamente la situación a Isaac, pero no, enlazando un poco con lo que hemos dicho al principio. El Newcastle es un equipo muy, muy guerrero.
es así, Sí. y que va a ir a por todas. Entonces, yo creo que para la gente que no supiera eso, los 15 primeros minutos del Newcastle fueron realmente sorprendentes. Pero el Newcastle es esto, con Isaac, sin Isaac, y ojo, que es Sin que los nombres Woltemade, que... sin Woltemade, por Sin cierto. Woltemade. Y aún así, los nombres que tiene el equipo y cómo está yendo es una barbaridad, así que... Que dos cosas, vaya cena se estaba pegando el tema de antes de entrar. Sí, ¿no? sí. O sea, lo veía uno tomándose yo no sé qué era lo que estaba Bueno, yo lo vi viendo, con un ¿no? plátano al principio Sí, del partido. primero con un plátano, después con Sí, mide casi 2 metros, claro. como con unas vitaminas, yo no sé qué estaba Bueno, es que hay tomando. un momento que se pone delante de Joan García Proteínas, sí. y era como... ¿Qué espacio tiene el pobre hombre? Casi ninguno. Y cada vez que se veía o el tema estaba comiendo algo. Y lo otro, Burns, el capitán Sí. del Newcastle, le falta un dedo. O sea, es que es el típico estereotipo del fútbol inglés. Después tienes al jugador más alto de la Champions con Dan Burn, el central de Newcastle. Sí, es un equipo un poco curioso, ¿no? Como dice Guillo. Se acaba el nombre de Joan García, ahora Sandro, y me gustaría que hablásemos de esos dos fichajes del Barça que yo creo que brillaron ayer muchísimo. El primero, Rashford, ya hemos hablado de él, un jugador que viene en la situación que viene, quería venir al Barça sí o sí, el Barcelona consigue traerlo cedido. No estaba haciendo su mejor partido porque sí que estaba recibiendo bien, pero me le faltaba un poquito de, digamos, de ver la luz en los últimos metros. Pero uno, mete un golazo de cabeza, y dos, pues una de las estrellas de la casa, el plato de estrella de la casa, que es los zambombazos de fuera del área de Marcus Rashford. Y que, pues ya digo, es que para mí es uno de los goles de esta jornada, no sé cómo lo veis. Sin ninguna duda. Es cierto que, sobre todo, yo creo que te refieres especialmente en cuanto al rendimiento de Rashford se refiere en la primera parte, a Sí, la sí. jugada esta que arranca a lo Vinicius, que se va creo que es de Trippier, que avanza, creo que son 60 metros, y bueno, Sí, y le acaba deja pasar fallando la en pelota. definición. Claro que yo creo que ese es el Rashford que hemos visto, de hecho, en los últimos años, porque sí. la sensación viendo a Rashford en las últimas temporadas es que él había llegado a su prime, a su punto álgido, hace 3-4 años. Bien, ha demostrado que no es así. La segunda parte de Rashford es Muy buena. de la que yo creo que necesitaba el partido, de la aparición de un jugador que desbloqueara todo, que consiguiera dar ese punto extra al Barça. Y en este caso fue Marcus Rashford. Joan García, imperial. Yo me acuerdo que en la primera parte hay una acción que de hecho acaban pitando fuera de juego, pero viene con un paradón de Joan García. El nivel que tiene el guardameta es brutal y lo ha demostrado también en Champions. El tema es, ¿será que Joan García a quién va a sacar de la convocatoria para el Mundial, no? Porque Es que yo sinceramente... el que peligra Remiro, pero vas a llevar a Joan García para ser suplente de, Es que me de da Unai igual. Simón. A mí me da igual, tiene que ir. O sea, quiero decir, Joan García tiene que ir. Da la sensación, yo leía a algún aficionado en el FC Barcelona, que hacía muchos años en el que no pasaba que alguien llegase a la frontal del área, que se fuese a los centrales y pensar, bueno, todavía queda el portero, todavía queda X, todavía queda la temporada pasada Chesney, o todavía queda Iñaki Peña. No había esa sensación. Y yo creo que ayer sí hay esa sensación. Y durante estas primeras jornadas de Liga hay esa sensación de, bueno, se han ido, pero todavía queda Joan García. Y la que dice Sandro es una parada brutal, pero es que después hace otra, que sí que está en, digamos, que no es fuera de juego, que la saca con la pierna, que también es brutal. Y esa sensación de decir, tenemos portero. O sea, Sí, sí. hay portero en el FC Barcelona, que yo tengo la sensación de que hacía tiempo que no estaba tanto. Hay portero en el FC Barcelona. Y otra pregunta antes de que terminemos esta tertulia. ¿Hay Barcelona sin Lamine Yamal? La temporada pasada no, y esta sí. Totalmente. Yo creo que los últimos dos partidos han servido para demostrar eso, que efectivamente Lamine es el centro de este Barça sin ninguna duda, pero que ojo, que si Lamine Son no dos centros juega... para mí, Lamine y Pedri, Bueno, vale, Lamine y Pedri, ok. Pero que si arriba no tienes la referencia de Lamine, ojo que lo de Rafinha resulta que no fue cosa de una temporada. Ojo que el resto de engranajes parece que funcionan. Y yo creo que aquí, quien tiene todo el mérito del mundo es Hansi Flick. A mí se me hace curioso lo de Rafinha, ¿no? No está Lamine Yamal, pero lo ponen en la banda derecha cuando él brilla por la banda izquierda. Sí, pero es que para mí brilla por la banda izquierda, para finalizar digo esto, para mí brilla por la banda izquierda porque tienes un lanzador muy bueno de centros y de pases largos como Lamine Yamal. Si él no tiene un lanzador Cierto. tan bueno, Sí. yo creo que le costaría un poquito más brillar. Por eso al final lo metes en banda izquierda y además teniendo en cuenta que Marcus Rashford, su mejor posición es en banda izquierda. Entonces, cambiar tanto el esquema por un jugador como Rafinha, que yo creo que brilla más en esa situación que te he dicho, con alguien que le lance pases largos y demás, yo no cambiaría tanto, ¿no? Sí. Hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy. Ya escuchamos esa musiquilla de fondo que nos pone nuestro técnico, don Julio. Pero bueno, ha sido un placer tener aquí a Sandro Meco en la previa de una jornada de Liga, después de una jornada de Champions, un momento especial. Sí, nada, a ver qué tal será esta jornada, porque creo que es de estas que puede engañar. El Madrid y el Barça van a fallar poco. Veremos qué pasa esta jornada. Nos vemos el lunes a las 10:10. Recuerden, Deportes en Libertad. Ahí estaremos. Deportes en Radio Libertad.